Can llaman al límite. Dice que no va a dejar que arruinen su felicidad y nosotros tenemos el salseo que explica el porqué. Prepárense porque esto viene fuerte. A ver que Can Yaman ha estado en el ojo del huracán más que nunca últimamente. Se le ve súper feliz, que es lo importante, pero también se le ve protegido. Como si tuviera un escudo contra todo el ruido. Y claro, la pregunta del millón es, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué esa determinación tan grande de defender su paz? Para ser honestos, desde que empezó a salir con su actual pareja, todo ha sido una montaña rusa de titulares. Que si rumores de boda, que si crisis, que si se separan. Una locura. Y es normal que alguien en su posición, expuesto así, quiera poner un freno. Pero ojo, la forma en que lo dice con esa contundencia, da a entender que no es solo un estoy bien. Hay algo más detrás. Lo que yo creo que está pasando es que Can ha llegado a un punto en el que se ha dado cuenta de que el precio de la fama, de tener tu vida privada expuesta sin piedad, es demasiado alto. Y no está dispuesto a pagarlo a costa de su bienestar, de su relación. Piénsenlo, él es un tipo que vive rodeado de cámaras, de fans, de proyectos, y ahora además, de un bombardeo mediático constante sobre su vida personal. Eso desgasta a cualquiera. Muchos dicen que es porque está muy enamorado y quiere blindar esa felicidad. Y sí, seguro que influye. Pero yo sospecho que hay un componente de cansancio. Un hartazgo de que cada detalle de su vida sea analizado, tergiversado y usado para vender exclusivas. Y esta frase suya, no dejaré arruinen mi felicidad, suena a declaración de principios. Aún basta ya. Imagínense la presión. Te levantas por la mañana y ya hay 5 noticias sobre ti que no son ciertas, o que sacan de contexto. ¿Cómo no vas a querer proteger lo poco que es tuyo? Su felicidad, su relación, su tranquilidad. No es que sea un ermitaño, quiere vivir su vida. Pero quiere vivirla sin que un paparazzi o un periodista sin escrúpulos le arruinen el momento. Y la razón oculta de la que se habla para mí es precisamente esa. No es que tenga un secreto oscuro, es que el secreto es querer vivir en paz. Querer que lo que él construya con su pareja, o lo que disfrute en su día a día, sea para él y para los suyos, y no para el consumo masivo de la prensa del corazón. Es un mensaje súper potente, la verdad. Un recordatorio de que incluso las figuras públicas tienen derecho a su espacio, a su intimidad. Además, a ver, Can es un profesional. Está ahí para actuar, para dar lo mejor de sí en sus proyectos. Pero si tu mente está constantemente preocupada por lo que se dice de ti, por defenderte, ¿cómo vas a rendir al máximo? Es una distracción enorme. Así que esta postura suya, aunque suene a típica frase de famoso, para mí tiene mucho peso. Es un acto de autocuidado, de priorizar su salud mental y emocional. Y no me extrañaría nada que haya habido un punto de quiebre previo, algo que le haya hecho decir, hasta aquí hemos llegado. Quizás alguna noticia particularmente hiriente o una invasión a su privacidad que le haya tocado la fibra. Porque sí, es un actor, está acostumbrado a los focos, pero hay límites y parece que alguien los cruzó. Lo que sí está claro es que Can Yaman está mandando un mensaje. Un mensaje a los medios, a los fans, a todo el que quiera escuchar, su felicidad es sagrada y no va a permitir que nadie se la toque. Y mira, en este mundo de salseo constante donde todo se saca de madre, esa determinación de defender lo propio es digna de admirar. ¿Creéis que Can Yaman realmente podrá mantener su felicidad lejos del ojo público con esta actitud, o la prensa encontrará la forma de seguir hurgando?